Bien, entonces, entrando en el tema de los métodos de entrenamiento, cuando nosotros implementamos un método correcto, nos vamos a dar cuenta porque cumplimos con el objetivo deseado. Por ejemplo, si yo quiero mejorar la capacidad aeróbica de mi deportista, seguramente voy a utilizar métodos que acompañen a eso, como pueden llegar a ser un fondo, ¿sí? Cuyo el método de entrenamiento para salir a hacer un fondo largo es un método continuo. Ahora vamos a profundizar sobre cada uno de ellos, porque hay diferentes métodos continuos. Si yo quiero mejorar la capacidad de resistencia o de desarrollo del VO2 máximo, quizás utilice un método intervalado, que también vamos a ver los diferentes métodos que tenemos intervalados. Es decir que cada, eh, cada objetivo va a tener un método indicado o un método más acorde. ¿Se pueden trabajar con otros métodos? Sí, se pueden trabajar con otros métodos, pero siempre hay uno más específico para desarrollarlo. En el caso de, supongamos que queremos mejorar la fuerza de un corredor, seguramente hay dos maneras para desarrollar la fuerza. Una es en el gimnasio y en el otro haciendo trabajos de fuerza específica, haciendo pendientes, subidas en una calle empinada o en una barranca o en montaña. Es decir, que hay formas diferentes para poder llegar quizás a un objetivo, pero hay uno que siempre es mejor que otro. A ver, si yo quiero, como les dije anteriormente, mejorar la fuerza, lo ideal sería un trabajo en el gimnasio. A veces no contamos con el gimnasio, bien, haremos un trabajo de fuerza con pendientes, con arrastre de cubiertas, trabajo, no sé, con un compañero, o incluso fuerza haciendo sentadillas ahí en la pista de atletismo, haciendo ejercicios específicos de fuerza. Pero bueno, vamos a ir viendo algunos de estos métodos mientras vemos acá en la foto a Constantin, que es la chica ahí de Estados Unidos que clasificó ahí a los Juegos Olímpicos, que entrena por potencia, que yo les había comentado hace un tiempito. Así que vamos ahí arrancando. Vamos con los métodos más utilizados dentro del mundo del entrenamiento. El primero de todo es el método continuo intensivo. ¿Dónde creen ustedes que encontrarán el método continuo intensivo? ¿Dónde encontrarían este método? Un ejemplo. Un trabajo continuo intensivo. ¿Cuál sería? Se me ocurre para una carrera de 10 kilómetros o hablar del ejercicio. La pregunta no la comprendo bien. A ver, los métodos, ¿sí? Son las formas, ¿sí? Las diferentes formas que tenemos para poder llegar a un objetivo. Los medios en sí son los ejercicios. Por eso, bien planteado está en decir, no, para mí es una carrera de 10 kilómetros, bárbaro, puede ser. ¿Qué otra opción tenemos? O sea, ¿qué otro medio, ¿sí? ¿Qué otro ejercicio tenemos para cumplir con este método que es el continuo intensivo? Muy sencilla la respuesta. Solo la tienen que pensar un poquito. ¿Qué Las esfuerzo? pasadas Las pasadas, ¿qué son? A ver, explícame qué son las pasadas para vos. son esfuerzos continuos intensivos. Son dividir un tiempo o una distancia en segmentos y hacerla en una intensidad determinada.
Bien, si la dividiste no es continua. Está bien, perfecto, sí, sí. Así que sacamos, está bien la explicación para otro método, que lo vamos a ver ahora más adelante. Ahí Jere puso fondo subaeróbico. Y si es subaeróbico no es intensivo. O sea, tiene que tener mucha intensidad, la máxima intensidad. ¿Dónde encontrás un continuo a máximas intensidades? Un esfuerzo que sin parar a máxima intensidad. Un test de Cooper. Exacto, en los test. Cuando nosotros llevamos adelante un test, estamos desarrollando la máxima intensidad del deportista de una manera continua. Puede llegar a ser un poco más corta, un poco más larga, dependiendo del test que se utilice. Un test de 1000 metros, un test de 8 minutos, un test de Cooper, un test de 3000, 5000. Cualquier ejemplo puede llegar a ser útil. Pero todos son una herramienta para prescribir un continuo intensivo. ¿Cuándo vamos a hacer un continuo a máximas intensidades? Y solamente cuando desarrollamos un test. Por eso es que es la forma por ahí de expresar un test. También puede ser la carrera de 10 kilómetros, ¿sí? Porque son carreras breves, entre paréntesis breves, porque en algunos puede llegar a durar alrededor de 30 a 40 minutos, y que son esfuerzos de altas intensidades. Veamos como un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo el test de 5000 metros. Este test, ¿se acuerdan del test de 5000 metros? Que consiste en recorrer 5000 metros en el menor tiempo posible. Y que a partir del test de 5000, a nosotros nos brinda la información para poder prescribir otros tipos de trabajos de 400, 200, 500, diferentes intensidades, de acuerdo a si queremos trabajar en resistencia de larga duración de tipo 1, 2 o 3, o super y VO2 máximo. De acuerdo a lo que nosotros querramos trabajar, vamos a estar prescribiéndolo basando nuestros trabajos a partir del test de 5000 metros. El resultado del mismo es, en este ejemplo, es un caso hipotético que vamos a ir llevando a cabo para después prescribir todos los ejemplos de los trabajos. El alumno hizo 25 minutos en los 5 kilómetros, que le dio un promedio de 5 minutos al kilómetro. Pero acá tenemos dos datos más que también nos van a complementar en el contenido. Uno es la frecuencia cardíaca máxima, que es 178 pulsaciones, y la otra la frecuencia cardíaca basal, que son de 60 pulsaciones por minuto. ¿Qué es la frecuencia cardíaca máxima? ¿Qué nos expresa? El nivel máximo de esfuerzo al que llegó la persona. Bárbaro. La frecuencia cardíaca máxima es el máximo registro de pulsaciones que tuvo el atleta durante el desarrollo del test. Bien, por eso los test no solo nos sirven para obtener información directamente del tiempo, sino que también podemos obtener información como la frecuencia cardíaca máxima o la frecuencia respiratoria, también le podemos complementar, o incluso podemos agregar la cantidad de pasos por minuto que dio durante esta prueba. Entonces, cuando después comparamos este test con un test desarrollado un año después o 6 meses después, comparamos la magnitud de la zancada, el largo de zancada. Entonces, todos estos datos siempre son útiles, siempre nos ayudan para seguir viendo o analizando si nuestro deportista va mejorando o no. ¿Y qué es la frecuencia basal? La frecuencia cardíaca basal. Ahí dice Jere que es la frecuencia cardíaca en reposo. Bien, 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 exactamente, Jere.
La frecuencia cardíaca basal es la frecuencia cardíaca en la que el deportista tiene en reposo. ¿Cómo se mide la frecuencia cardíaca en reposo? Hay una manera, que es a la mañana apenas nos levantamos. La frecuencia cardíaca basal es esa, no la que está antes de largar, sino la basal. ¿Cómo se mide? Suena el despertador, el deportista está en la cama, se levanta de la cama, tranquilo, se para, deja pasar un minuto y después de ese minuto toma el registro de la frecuencia cardíaca con algún reloj inteligente o un medidor de banda de frecuencia cardíaca. ¿Y qué información nos brinda? Exactamente la frecuencia cardíaca basal. Esa frecuencia cardíaca basal la debemos tomar de esa manera porque si la tomamos cuando estamos sentados o estamos acostados, es una frecuencia cardíaca más baja que la verdadera basal. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos acostados, el corazón tiene que trabajar menos para poder llegar a irrigar la sangre a todas las partes del cuerpo, porque al no tener que luchar contra la gravedad, trabaja menos, entonces las pulsaciones son más bajas. En cambio, si estamos parados, como se debería medir, porque vivimos parados, la frecuencia cardíaca aumenta un poco para poder incrementar y que el caudal de sangre llegue también a la cabeza, de los pies a la cabeza, y de esa manera tener una real frecuencia cardíaca. Por eso cuando nos tiramos al piso elongar, automáticamente bajan las pulsaciones. ¿Por qué? Y porque está luchando menos la sangre para distribuirse, porque lo único que a lo mejor estamos sentados en el piso y las piernas están horizontal. Entonces tiene que luchar nada más contra el torso la sangre y no contra el miembro inferior. Entonces naturalmente bajan la frecuencia cardíaca. Por eso hay que tomarse la frecuencia cardíaca apenas uno se levanta, un minuto después de que uno se levanta aproximadamente, ¿sí? Depende de cómo se levantó uno. Traten de no tomarse la frecuencia cardíaca si de golpe se asustaron con el despertador cuando sonó, se levantaron de golpe o tuvieron una mala noche o se acostaron tarde, que teniendo previamente una jornada normal, ¿sí? de vida, en donde se acostaron dentro de todo temprano, se alimentaron bien, sano, liviano, entonces al otro día le va a brindar la verdadera frecuencia cardíaca basal. Y aclaro, esos datos que dije recién son importantes tener en cuenta porque si nos remitimos mal a una frecuencia cardíaca basal, vamos a obtener un dato erróneo de lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Y a partir de esto, ¿sí? Nosotros vamos a poder desarrollar de estos datos otros métodos de trabajo, como el que sigue, que es el método continuo extensivo. Bien, este método continuo extensivo, ¿dónde podemos encontrarnos? ¿Dónde vemos este método? En los fondos. Exacto. Los fondos principalmente son métodos continuos extensivos. Es por eso es que el continuo por ahí puede ser intensivo y extensivo, pero nosotros por ahí lo llamamos directamente continuo, pero hay que tener claro que el continuo tiene dos clasificaciones que está determinada principalmente por la intensidad y la intensidad va a regular la duración, porque esfuerzos muy intensos no se pueden hacer prolongados y esfuerzos de baja intensidad sí pueden hacerse bien extensivos. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, que voy a hacer un fondo continuo de 12 kilómetros, un fondito tranqui. Para eso voy a remitirme a los datos de la frecuencia cardíaca, en donde obtengo la frecuencia cardíaca máxima, que era 178, la frecuencia cardíaca en reposo, ¿sí? Que eran 60 pulsaciones, la intensidad en VO2 máximo, ¿sí? Que es 70, la intensidad en VO2 máximo, que es 70, y eso automáticamente me va a indicar la frecuencia cardíaca del el ejercicio. ¿Qué quiero decir esto?
Cuando nosotros vimos las tablas de áreas funcionales, ¿sí? Sobre todo de áreas funcionales, no las tablas de Carmichael que se sustentan por ahí en frecuencia cardíaca, sino las de áreas funcionales, vimos que las intensidades como ser de un subaeróbico iba entre el 60 y el 80%, ¿se acuerdan? De la intensidad iba entre el 60 y el 80%. Si yo directamente saco entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca, no es lo mismo que el VO2 máximo. Son datos diferentes, son valores diferentes y formas de medir intensidades diferentes. Por eso, esta tabla o esta planilla de Excel, ¿sí? Que se las paso, se las voy a compartir, ustedes colocan la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca en reposo, el porcentaje del VO2 máximo en el que quieren ir, y automáticamente brinda la información del porcentaje de frecuencia cardíaca que representa ese porcentaje de VO2 máximo, y después la frecuencia cardíaca del ejercicio que van a llevar a cabo. A su vez, también podemos obtener información de lo que son las diferentes zonas por frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si yo voy a trabajar un subaeróbico o un trabajo de resistencia de larga duración de tipo 3, me voy a remitir a esta tabla que se sustenta en la planilla anterior, en donde la resistencia de larga duración de tipo 3 va a estar entre 148 o 149 pulsaciones hasta 164 pulsaciones. Es decir, que el deportista va a tener que hacer el fondo en ese rango de frecuencias cardíacas. Y un dato importante, cada vez que se desarrolla un trabajo de frecuencia cardíaca, cada vez que desarrollamos un trabajo por frecuencia cardíaca, siempre tenemos que manejarnos principalmente con el valor inferior y dejar que progresivamente la frecuencia cardíaca vaya subiendo, vaya en aumento. Es decir, que arrancamos en 148 y quizás cerca del kilómetro 12 ya estemos con las pulsaciones alrededor de las 164 pulsaciones. Y no ir de entrada buscando los límites superiores, porque a medida que se va acumulando la fatiga, la frecuencia cardíaca va a ir en aumento. ¿Fui claro con eso? Fíjense, Sí. en las tablas también dice resistencia larga duración de tipo 2, que era símil a lo que era un superaeróbico, que va entre 164 y 167 o 68 pulsaciones. En la de tipo 1, que sería como un VO2 máximo, entre 171 y 175 pulsaciones. Y para los trabajos de anaeróbico, que van entre 175 y 178, y de velocidades que pueden llegar hasta 178, pero no tienen un mínimo. Bien, entonces un trabajo, un fondo continuo, de esta manera lo prescribimos principalmente por frecuencia cardíaca y no tanto por ritmo. Bien. Vamos a otro caso. Entramos con intervalados, en este caso con el extensivo. ¿Cuál sería un intervalado extensivo para ustedes? ¿Cómo sería un intervalado extensivo? Pasadas largas de 1000, 2000. Exactamente, pasadas largas. Lo que hablábamos anteriormente de hacer tramos de una distancia determinada, que en este caso son largas, a una determinada intensidad, y con pausas en el medio. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? Vamos a ver un ejemplo. Un trabajo de superaeróbico, que sería algo similar a un esfuerzo de resistencia de larga duración de tipo 2, tomaríamos, en este caso, en este ejemplo, 4 de 2000 o 4 de 2 kilómetros. Bien, hacemos 4 repeticiones de 2000 metros. Estos 4 de 2000
Lo vamos a hacer basándonos, por supuesto, en el test de 5000, que fue el que tomamos al inicio. Vamos a buscar, en este caso, vemos el objetivo, ¿cuál es? Trabajo de superaeróbico, ¿no? ¿Y la distancia cuál es de trabajo? 2000. Bien. Entonces, conociendo el objetivo y conociendo la distancia, buscaremos el porcentaje de intensidad. ¿Cuál sería? 95,2. Exactamente, 95,2. Entonces, con ese porcentaje vamos a trabajar. Con 95, lo podemos redondear en 95. Entonces, el test había dado 25 minutos, que daba un promedio de 5 minutos el kilómetro. De los 5 minutos del kilómetro yo debo sacar el 95% de la intensidad. ¿Se acuerdan cómo lo sacamos la semana pasada? Por regla de 3 le sumamos el 5%. Exactamente. Vemos cuánto es lo que se enlentece, ¿sí? Con respecto al 100%, vemos que se enlentece un 5%. Entonces, ese 5% equivale a 15 segundos. Entonces, el deportista corrió en test de 5 kilómetros en 25 minutos, siendo un promedio de 5 minutos el kilómetro, al 95% sería 5:15. ¿Bien? Ese es el ritmo de 1 kilómetro. Pero en este caso tenemos que hacer series de 2 kilómetros. Y para hacer 2 kilómetros tengo que multiplicar el tiempo del kilómetro. Por eso dice 2 kilómetros igual a 10:30. ¿Se entendió de dónde salió en 10:30? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Por favor, si llegan a tener una pequeña duda, como siempre, me interrumpen. Entonces el trabajo quedaría 4 de 2 kilómetros, ¿sí? 4 por 2 kilómetros a 10:30, con pausas, y acá presten atención. El método intervalado corresponde a desarrollar pasajes de una distancia X o una distancia determinada con pausas incompletas. ¿Qué son las pausas incompletas? ¿Alguien sabe lo que es una pausa incompleta? Que no llega a recuperarse del todo. Bien, perfecto. Está bárbaro la definición. Ahora, ¿hasta dónde es la pausa incompleta? ¿Cuánto es lo que tengo que recuperar? ¿Cómo sé lo que es incompleto y cómo sé que es completo? Va a depender un poco de la capacidad del atleta, de cómo, o sea, cuán rápido baja las pulsaciones al terminar la pasada. Bastante conocimiento, va a ser personal para cada atleta. Puede ser. Bien, perfecto. ¿Y cuánto tiene que bajar? ¿Cuántas pulsaciones? ¿Tienen idea cuántas pulsaciones habría que bajar para que sea incompleta? No, no sé. Tenía entendido que al cabo de un minuto, pasado un minuto, eran 30 pulsaciones. He entendido eso, 30 pulsaciones es lo normal. Si bajaban de más, por la pausa es muy larga o la intensidad es muy baja, y si a cada un minuto teníamos que arrancar la otra pasada, o la frecuencia del ejercicio es muy alta, o la pausa es muy corta. Pero 30 segundos por minuto, 30 pulsos, 30 ppm por minuto. Bien. A ver.
Está bueno, son datos de referencia, pero dependen también de la adaptabilidad del deportista. Hay deportistas que tienen mayor adaptabilidad y bajan mucho más rápido o más de Eso golpe, sí. y hay otros deportistas que tardan más. Sí. La teoría del método intervalado nos indican que los trabajos deben ser con recuperaciones incompletas. La definición de la recuperación incompleta es cuando mi deportista, ¿sí?, cuando llega a la frecuencia cardíaca de trabajo, que en este caso es la de resistencia a larga duración de tipo 2, que tomamos como referencia, debería bajar un 20% de la frecuencia cardíaca con la que llegó. Como no le vamos a pedir nosotros al deportista a ver que se esté midiendo la frecuencia cardíaca con la que está llegando, tomamos como referencia la frecuencia cardíaca con la que debería estar llegando, la que creemos nosotros con la que debería estar llegando. Si está bien prescrito el trabajo, en el cual tiene que hacer los 2 kilómetros en 10:30, aproximadamente la frecuencia cardíaca va a estar llegando alrededor de las 167 pulsaciones, 168 pulsaciones. Vuelvo a decir, lo tomamos como referencia, no le estamos pidiendo que corra en ese rango de frecuencia cardíaca, ¿eh? Lo tomamos como referencia. De ahí obtenemos el 20% menos y ese va a ser la pausa del deportista. Es decir, que deberá llegar hasta 131 pulsaciones antes de volver a salir a la próxima repetición. Entonces, aclarando o hablando en limpio, tenemos 4 pasadas. En la primera pasada hace en 10 minutos 30 y al finalizar está todo el tiempo que sea necesario hasta llegar a 131 pulsaciones. Cuando llega a 131 sale a la segunda repetición, que es otra vez 10:30. Termina los 2 kilómetros y otra vez deja recuperar hasta 131 pulsaciones. Una vez que llega a las 131 pulsaciones, vuelve a salir a la tercera repetición, en el cual vuelve a hacer otra vez los 2 kilómetros en 10:30. Termina los 2 kilómetros, vuelve otra vez a tomar esa pausa, ¿sí? ¿Cuánto? Hasta llegar hasta las 131 pulsaciones. Llega a las 131 y hace la última pasada de 2 kilómetros. ¿Qué hacemos? Esta metodología de trabajo es la metodología más efectiva para generar adaptaciones en el organismo de nuestro deportista. Sin embargo, a veces más engorrosa para la prescripción del trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces se hace más difícil poder prescribir un entrenamiento en un deportista en donde la frecuencia cardíaca va a ir variando a medida que vayan teniendo mayor carga. Es decir, en la primera pasada, para llegar a las 131 pulsaciones, capaz que tardó 45 segundos. En la segunda tardó 1 minuto 5. En la tercera tardó 1 minuto 24. Y después de la cuarta tardó 1 minuto 38. Es decir, eso es normal que suceda, que cada vez vaya tardando un poquito más en recuperarse. ¿Por qué? Y por la misma fatiga que va ocasionando el estrés del esfuerzo. Pero al medirlo a la recuperación por frecuencia cardíaca, vamos a estar acertando, siendo más preciso en la pausa que necesita el individuo para que sea incompleta. ¿Por qué? Supongamos que nosotros decidimos que la pausa sea de 1 minuto, pero la primera tardó 35 segundos, es decir, que le sobraron 25 segundos. Esos 25 segundos hicieron que prácticamente casi una recuperación completa tuviese. Ya está, la primera pasada no funcionó como tal, la segunda no va a funcionar como tal, la tercera tardó 1 minuto 50 segundos, le sobraron 10 segundos. Es decir, que siempre le están sobrando tiempo si nosotros nos manejamos por tiempo y no por pulsaciones. Ahora bien, quizás por practicidad, como todos, trabajemos por tiempo, ¿sí? Las pausas. ¿Cómo la obtenemos? La mejor manera de reconocer cuál es la pausa, tomamos un caso hipotético, ¿sí? De unas series de estas, por ejemplo, las 4 de 2 kilómetros,
tomamos el tiempo de cada una de las pausas y luego hacemos un promedio general de todas. Si en la primera tardó 35 segundos, en la otra 52, en la otra 1 minuto 15 y en la otra 1 minuto 25, sacamos un promedio, capaz que el promedio da 57 segundos. Bueno, el próximo trabajo va a tener de pausa 57 segundos. De esa manera vamos a estar siendo un poquito más preciso y también vamos a estar ordenando el trabajo. Pero el objetivo principal es buscar que las recuperaciones sean incompletas y la mejor manera de reconocer que las pulsaciones sean incompletas es a través de obtener la frecuencia cardíaca con la que llega, restarle ese 20% y una vez que llegue a obtener ese dato del 20% menos, que en este caso son 131 pulsaciones, volver a salir a la otra repetición. ¿Se entendió? ¿Fui claro con esto? Sí, sí, muy claro. Bien. Bárbaro. Cualquier cosa me van diciendo. Seguimos. Vamos ahora con el método intervalado intensivo. ¿Dónde creen que lo encontramos a este? ¿Bajo qué medio, bajo qué ejercicios podemos encontrarnos un intervalado intensivo? ¿Cómo? ¿En pasadas cortas? En pasadas más cortas que tengan mayor intensidad. Cuando nosotros hacemos pasadas de altas intensidades, principalmente, ¿qué vamos a estar desarrollando a altas intensidades? ¿Qué sistemas, qué áreas funcionales o qué sistemas y qué sistema energético funcional vamos a estar desarrollando? ¿Qué hay a alta intensidad? El anaeróbico. El anaeróbico y qué más. ¿Qué más podemos encontrar a altas intensidades para el desarrollo? El VO2 máximo. Exacto, exacto, muy bien, muy bien. Nosotros vamos a estar trabajando a altas intensidades, principalmente el VO2 máximo y los trabajos anaeróbicos. Esos son los trabajos intervalados intensivos. Principalmente vamos a estar enfocándonos ahí. ¿Cómo sería un ejemplo de este? Vamos a tomar el caso de que desarrollemos un trabajo de VO2 máximo o de resistencia de larga duración de tipo 1, como por medio de 10 por 400, ¿sí? 10 pasajes o 10 pasadas de 400 metros. ¿Sí? El típico trabajo de campo que se desarrolla. Bien. Vamos de nuevo a la tabla de intensidades desarrollada en base al test de 5 kilómetros, buscamos el objetivo de trabajo y el porcentaje que le correspondería. ¿Cuál sería el punto? Si es para trabajar el V2 máximo, sería 118,80. Exactamente. Vamos a estar en los 400 metros. Como vamos a estar trabajando 400 metros, los vamos a desarrollar a el 118 o 119% de intensidad. ¿Sí? Vamos al ejemplo, bien claro. Tenemos que el deportista en test de 5 kilómetros, hizo 25 minutos, que da un promedio o un ritmo de 5 minutos el kilómetro, obtuvo el 119%, bien,
o mejor dicho, buscamos el 119% y eso significa 4 minutos 3 segundos. Ese 19% equivaldría 19% más rápido que el 100%. 19% más rápido que el 100%. Entonces, acá, ese 19%, ¿lo restamos o lo sumamos a los 5 minutos? Lo restamos. Exacto, lo restamos. Al restarlo, nos da ese 4 minutos 3 segundos. Bien, ese es el dato de 1 kilómetro, pero yo voy a trabajar 400 metros, perdón, 400 metros. Es decir, que a ese dato de 4 minutos 3 segundos, lo multiplico por 0,4 y me va a dar 1,37, es decir, que me va a brindar el dato, información precisa en cuánto debería llevar a cabo los 400 metros. También lo puedo hacer por regla de 3 simple. Si 1000 metros lo desarrolla en 243 segundos, que son 4 minutos, sí, 243 segundos, perdón. 400 metros van a ser igual a 400 por 243 segundos, que son los 4 minutos 03, dividido 1000 metros, que es el kilómetro. Ahí nos va a dar la respuesta o el resultado final de 97 segundos, que 97 segundos es igual a 1 minuto 37 segundos. ¿Sí? ¿Los mareé mucho con eso? No, está claro. ¿Está claro? Bien. A partir de esto, ¿sí? Volvemos a remitirnos a la tabla anterior de frecuencias cardíacas. Entonces tenemos que el trabajo son las 10 de 400 en 1,37 con pausas que van a ser de, como voy a trabajar en resistencia de larga duración de tipo 1, que es este de acá, que va entre 171 o 172 hasta 175, voy a buscar bajar ese 20% de la frecuencia cardíaca máxima alcanzada en dicho trabajo. Es decir, que la pausa debería llegar mi deportista a 136 pulsaciones antes de volver a arrancar la próxima repetición. Ya no es más 131 como en el caso anterior. Ahora es llegar a 136 pulsaciones. ¿Por qué? Porque en rango superior es más alto. Antes trabajábamos con los rangos de la frecuencia cardíaca de tipo 2, de la resistencia de larga duración de tipo 2, y ahora estamos trabajando con el rango de la resistencia de larga duración de tipo 1. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Sí, la recuperación también es incompleta. Siempre incompleta. El método intervalado, cuando hablo del método intervalado, es siempre con recuperaciones incompletas, y esa recuperación incompleta representaría disminuir un 20% la frecuencia cardíaca con la que uno llega. Pero vuelvo a decir, como nosotros no podemos hacerle por ahí al atleta decir, bueno, fíjate en cuánto llegás, y de acuerdo a cuánto llegás, restale el 20% con la fatiga que genera hacer 10 de 400. Si encima le pedimos que se ponga a sacar cuenta mentalmente de cuántas pulsaciones debería estar llegando, lo volamos. Entonces directamente lo focalizamos y tomamos como referencia esta tabla, ¿sí? Que está basada en la frecuencia cardíaca máxima y en la frecuencia cardíaca basal del deportista. Obtuve la frecuencia cardíaca máxima con la que debería llegar en este tipo de trabajo, con la que debería el atleta llegar en este trabajo. Bien, si llega en estas pulsaciones, de resto un 20%, es decir, que en las pausas debería estar llegando en 136 pulsaciones. Entonces, ¿qué le decimos al atleta? Y apenas bajes de las 136 pulsaciones, volvé a arrancar, porque a veces va 140, 138, 137, 135 y listo, arrancás.
salía la próxima pasada. Entonces ya lo focalizamos que siempre tiene que estar llegando a bajar de las 136 pulsaciones. Y no lo ponemos a sacar cuenta de cuántas pulsaciones, porque capaz que en la primera llegó a 170 pulsaciones, en la segunda llega a 173, en la segunda capaz que llega en 174, después se mantiene 2 en 175, después se va a otra a 176, y quizás en la última estén entre 178 pulsaciones. Entonces siempre el cálculo, ese 20% va a ser diferente. Pero en cambio, si se lo sacamos nosotros basándonos en la frecuencia cardíaca máxima con la que debería estar llegando, que va a estar más o menos en ese rango de pulsaciones, más o menos 5 pulsaciones, no nos vamos a estar equivocando tanto. Lo ideal sería de que el atleta se ponga a sacar la cuenta, o si no se pone a sacar la cuenta, que nosotros estemos al lado, llega. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto llegaste? Llegué a 178, agarramos la calculadora, menos 20, largá en 138 pulsaciones. Listo. Y salen 138 pulsaciones. Pero en caso de que nosotros no podamos estar al lado, una forma de poder recopilar información de cómo es, cuáles son sus tiempos de recuperación intraesfuerzo, lo mandamos con los rangos de pulsaciones de acuerdo a la frecuencia cardíaca con la que él llega. ¿Bien? Ok. Bárbaro. Estas son las tablas de áreas funcionales que estuvimos viendo el otro día. Fíjense que tenemos acá lo que llamábamos las micropausas y macropausas, que para lo que es subaeróbico, regenerativo, bueno, regenerativo no tiene pausa, pero el subaeróbico tienen pausas que van entre 30 segundos a 45. El superaeróbico, perdón, el superaeróbico va entre 45 segundos a 1 minuto y medio, y el VO2 máximo va entre 1 minuto y medio a 3 minutos. Después para los trabajos de resistencia larga, de resistencia anaeróbica, de 2 a 4 minutos, con macros que pueden ser más altas, de 8 a 12 minutos, y así para los trabajos anaeróbicos. Pero principalmente nosotros vamos a estar enfocados en los que son los trabajos de super y VO2. Y fíjense que de acuerdo a las tablas de áreas funcionales, son estos los tiempos. ¿Qué pasa si nosotros nos remitimos a los tiempos de esto? Si ustedes trabajan basándose en estos tiempos, y está bien. Pero la realidad es que deberían manejarse al principio, sobre todo con frecuencias cardíacas, para ir conociendo al deportista e ir viendo los tiempos de recuperación que va teniendo. ¿Sí? Vamos con otro método, el método fraccionado. El mal llamado método, o mal comparado como el método intervalado, que algunos autores, incluso en libros, van a encontrar que le llaman fraccionado al método. Y es otra cosa. El método fraccionado es diferente al método intervalado. ¿Qué entienden ustedes como el método fraccionado? ¿Qué entienden ustedes como el método fraccionado? ¿Puede ser que sea un mix entre series largas y cortas? No, eso lo vamos a ver como Fartlek. Ok. Está bien la observación. Para eso pregunto a ver si se dan cuenta. El método fraccionado, como su palabra lo indica, es una distancia determinada, la fracciono en tramo más corto. ¿Bien? ¿En qué se diferencia con el método intervalado? Es que el método intervalado trabaja una cualidad física. Nosotros estamos buscando o mejorar el VO2 máximo, o potenciar el superaeróbico o la resistencia de larga duración tipo 2, o hacer un trabajo de resistencia de base con intervalados de subaeróbico extensivos, ¿sí? Con, supongamos, no sé, 4 de 5000.
a diferencia del intervalado que busca desarrollar una cualidad física, el método fraccionado busca desarrollar un ritmo de competencia, que es diferente de la cualidad física. Nosotros a los intervalados los vamos a utilizar principalmente para potenciar y mejorar al atleta. Y el método fraccionado lo vamos a utilizar para poner a punto a nuestro atleta e ir generándole ese ritmo de competencia. Por ejemplo, yo tengo a un atleta que corre 10 kilómetros, voy a hacer un fraccionado de 10 por 1000. O puedo hacer un 20 de 500. O puedo hacer un 5 de 2000. Lo que estoy buscando es generar un ritmo de competencia. Voy a tomar el caso de que si el test de 5000 corrió a 5, yo pretendo que mi deportista corra los 10 kilómetros a 5:30. El ritmo pretendido para correr los 10K es de 5:30 el kilómetro. Entonces voy a hacer un trabajo en donde haga las 10 de 1 kilómetro a 5:30 con pausas, ¿sí? Como similar a lo que es el superaeróbico, llegando a 131 pulsaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Y ustedes lo ven a esto y dicen, es igual que el intervalado. Claro, a simple vista, por eso muchos autores, incluso autores de libros, los confunden a los métodos, pero es otra cosa. El fraccionado está apuntado a afinar un ritmo de competencia, mientras que el intervalado está apuntado a mejorar la cualidad física. ¿Por qué lo manejamos de esta manera? A simple vista parece igual, porque la diferencia empieza a partir de ahora. Hice el trabajo de 10 por 1 a 5:30 con pausas que eran llegando a 131 pulsaciones. Eso en la primera semana. Este tipo de trabajo se suele hacer, en algunos de los casos, unas 5 o 6 semanas antes de la competencia. Entonces, tomamos el tiempo que le llevó llegar a 131 pulsaciones en cada una de las pasadas de 1000, tomamos el tiempo y sacamos el promedio. De ese promedio, lo que vamos a hacer ahora es descontarle un 10 o disminuir un 10% por semana del tiempo de la primera semana. Supongamos que el promedio de las 10 de 1 kilómetro que tardó en llegar a 131 pulsaciones fue 1 minuto, es decir, 60 segundos. En la semana 2 vamos a tomar pausas de ¿cuánto? Disminuyendo un 10%. Si el promedio de tiempo fue de 60 segundos o 1 minuto, ¿en cuánto debería ser? ¿Cuánto? 6 segundos. Bien, 6 segundos menos. ¿Cuánto sería entonces la pausa? 54. Exactamente. Entonces, la primera semana es con pausa de 60 segundos. La segunda semana con pausas de 54 segundos. En la tercera semana con pausas de 48 segundos. En la cuarta semana con pausas de 42 segundos. Y después de la quinta semana con pausas de 36 segundos. ¿Está bien? ¿Saqué bien la cuenta? Me iban llegando. Cada semana le vamos a ir descontando ese 10% del tiempo obtenido desde la primera semana. Y de esa manera, después de la quinta semana, ya va a tener pausas mucho más cortas, y ya después de esa última semana, ya vendría la competencia y ya tendría afinado el ritmo de competencia. O deberías tener automatizado el ritmo de competencia. ¿Bien? Bien. ¿Se entendió la diferencia entre un método y el otro, entre los intervalados y el fraccionado? Sí, sí. ¿Sí? Bárbaro. Vamos con el penúltimo. Método de repeticiones. El método de repeticiones es el método que vamos a estar implementando específicamente en casos donde desarrollemos la velocidad. A diferencia del método intervalado, el método de repeticiones es con recuperaciones incompletas. Para poder nosotros desarrollar la velocidad, debemos siempre trabajar bajo recuperaciones incompletas. Y ojo, y aclaro de velocidad como término
real de velocidad y no como terminológicamente algunos entrenadores o deportistas dicen, hoy entreno de velocidad y voy a hacer 10 de 300. Eso no es velocidad, eso es un trabajo de VO2 máximo. Que sea un trabajo rápido no significa que sea de velocidad. Un trabajo de velocidad es aquel trabajo donde el sistema energético implicado sea el ATPPC o el anaeróbico galáctico, en donde el nivel de lactacidemia es nulo, ¿sí? Es bajo, entonces los esfuerzos deben ser siempre menores a 10 segundos, que están entre 6, 8 segundos, 9 aproximadamente. Por eso son para los trabajos netamente de velocidad. Entonces, un ejemplo de esto, supongamos natación, serían 2 series de 2 repeticiones de 8 segundos a máxima intensidad. La velocidad siempre es a máxima intensidad, con pausas que van entre 2 minutos a 4, que son pausas completas, son pausas muy largas. Hice un esfuerzo de 8 segundos y pausas de 2 minutos entre una y otra, y de 4 minutos entre los 2 bloques de 2 repeticiones cada una. Si se ponen a sacar cuenta, tengo 4 repeticiones, 2 minutos acá y 2 minutos acá, son 4. Y después tengo 4 de macropausa, tengo 4 acá y 4 acá al final del trabajo, son 8. 8 más 4 son 12 minutos de pausa y 32 segundos de trabajo específico. Es decir, que este tipo de trabajos son netamente de pausa, ¿sí? Son muy explosivos, muy intensos, pero muy cortos, muy breves. Son de activación, ¿sí? y de estimulación de fibras netamente rápidas, 100% rápidas. Es para trabajar las fibras rápidas. Se hace mucho en natación para entrenar por ahí entre atletas las largadas, ¿sí? Para enseguida poder salir rápido de un pelotón y poder tomar posición en el agua. Pero son trabajos muy cortos y con mucha pausa. Si este trabajo se realizaría con pausas muy cortitas, el trabajo como sistema energético de ATPPC se transformaría a sistema anaeróbico lactácido, porque demandaría el glucógeno para la producción de energía, y de esa manera acumularía mucho más lactato y se transformaría en un trabajo netamente anaeróbico, y no de velocidad y no de ATPPC. ¿Bien? Bien. Ven ahora cómo los términos que por ahí hemos utilizado históricamente nosotros ahora no deben ser tal. Antes decíamos que hacíamos por ahí trabajo de velocidad y hacíamos en verdad trabajo de VO2 máximo. Lo digo porque lo escucho en muchos corredores o deportistas que entrenan, que dicen hacen trabajo de velocidad y en verdad están haciendo otra cosa. Y que las pausas en los trabajos de velocidad siempre deben ser completas, y que las pausas en los trabajos intervalados deben ser siempre incompletas. Vamos por el último método, el fartlek. Tenemos 4 tipos de fartlek: el fartlek libre o orientado, el especial, el líder y el control. Bien, empecemos con el libre, libre orientado, perdón. El libre orientado es aquel fartlek que lo que busca principalmente, vamos del principio. El fartlek, como le expliqué antes, es esos cambios de ritmo que por ahí uno hace en los entrenamientos. Pero hay veces que el fartlek es libre o está orientado por la misma geografía. Imagínense, ustedes salen a entrenar, salen a correr y corren por pendientes, ¿sí? O un circuito en donde tienen subida, bajada, parte con arena, parte de tierra, parte de cemento. Es decir, que la intensidad la va a ir gestando la misma geografía del terreno. Aunque ustedes tengan la sensación de que van más o menos al mismo ritmo, la intensidad va a ir variando causado principalmente por la geografía. Entonces, el entrenador lo que le da es un recorrido, un circuito en donde le da esa libertad de poder desarrollar este tipo de trabajo. ¿Sí? Supongamos, hacen un circuito, entonces le dicen,
bueno, este circuito hacerlo un poco más tranqui, esta vuelta hacerlo un poquito más intenso, otra vez hacer un despacio, pero siempre va, aunque diga fuerte o despacio o tranquilo, no hay una objetividad bien clara sobre la intensidad, sino que son más apuntadas a lo que es las sensaciones y la libertad que va a ir teniendo el deportista en ir regulando las intensidades de acuerdo también a la geografía que se vaya presentando en el circuito de trabajo. Después tenemos el especial. El especial es aquel fartlek en donde lo combinamos con algún gesto específico o técnico de la disciplina. Supongamos, vamos al caso de la bicicleta. Salen a pedalear en la bicicleta con las calas, ¿sí? Ahí en los pedales, y le pedimos al deportista, bueno, los primeros 10 minutos vas a trabajar 30 segundos pedaleando solamente con la pierna derecha, 30 segundos con la otra pierna, 30 segundos con una, 30 segundos con la otra. O haces 30 segundos con una, 30 segundos con las dos, 30 segundos con la otra, 30 segundos con las dos, y así vas haciendo un fartlek en donde vas cambiando, pero con aspectos técnicos. Otro ejemplo en pista puede ser, estamos trabajando en una pista de atletismo y decimos, bueno, en las curvas vas trotando suave, en las rectas vas haciendo skipping en una de las rectas y talón a la cola en la otra. O vas haciendo saltos canguro en una y vas haciendo zancada en la otra. Se van metiendo algunos aspectos que pueden ser de técnica específica de la disciplina o algún condimento bien específico del deporte. Por ejemplo, también en trail vas a ir trotando suave y cuando llegue las pendientes en un circuito donde tengan por ahí montaña, de entrenamiento, estamos siempre hablando de entrenamiento, lo vas a trabajar tratando en lo posible de no subir afianzándote tanto, sino tratar de ir saltando tipo cangurito por las piedras. Bueno, vamos a ver si sale y de esa manera vas metiéndole intensidades diferentes con un condimento técnico específico al deporte. Después tenemos el fartlek líder, muy utilizado en el ciclismo. Por ahí, o en el running también lo ven mucho, pero se ve mucho en el ciclismo, donde hay un pelotón, donde van pedaleando todo el grupo, donde se escapa uno. ¿Y qué pasa cuando se escapa uno? Todo el mundo sale después a buscarlo. Bueno, el fartlek líder es cuando el entrenador agrupa al equipo y le dice, bueno, en el kilómetro 1 salís vos y el resto lo tiene que salir a buscar. En el kilómetro 2 sale tal otro y después lo tienen que salir a buscar. En el kilómetro 10 sale tal otro y lo tienen que salir. Entonces arman un entrenamiento en donde se escapa uno y todos tienen que cambiar el ritmo para tratar de alcanzarlo y armar estrategias para alcanzarlo. Después se escapa otro más tarde y arman estrategias para ir a alcanzar a ese líder. Por eso se llama el líder, fartlek líder. ¿Bien? Y por último tenemos el fartlek control, que es aquel que regulamos, ¿sí? los trabajos, ¿sí? De acuerdo a las diferentes distancias en la cual vamos haciendo una cierta distancia a una intensidad determinada, otra distancia a otra intensidad determinada. Supongamos que podemos hacer 3 kilómetros a buen ritmo por 1 kilómetro suave, o 3 kilómetros a ritmo de competencia por 1 kilómetro tranqui. Lo vamos haciendo, supongamos, para el caso de un corredor de 5.000, la columna bien del lado de la izquierda están las distancias de competencia, ejemplo. Un corredor de 5.000 puede hacer en una distancia de trabajo de 12 kilómetros, 3 kilómetros a una intensidad por una de pausa, o puede hacer 2 kilómetros de intensidad por 1 kilómetro de pausa. Es decir, que puede ir jugando con diferentes distancias, puede hacer incluso 1,5 kilómetros por 1,5 kilómetros. El entrenador después le buscará la vuelta de lo que crea necesario. Generalmente este método, el control, se utiliza como para desarrollar alguna cualidad física al inicio de un proceso, y al final de un proceso se busca también, o se utiliza para ir gestando también
un ritmo de competencia, como vimos también el fraccionado que servía para gestar un ritmo de competencia. El método de Fartlek Control lo utilizamos también como para tratar de ir buscando a ver ritmo de competencia. A ver, probemos 3 kilómetros, bien, y descansamos 1 kilómetro rodando suave. Probá otra vez 3 kilómetros, termina el proceso. ¿Te salió bien? Bárbaro, listo. O ¿cómo te sentiste? No, que quedé reventado. Bueno, la intensidad es muy alta. Y el entrenador va jugando y va ajustando las intensidades tratando de encontrar ese punto, porque la verdad, como entrenadores, es difícil a veces encontrar el verdadero ritmo de competencia, y por eso es que tenemos que ir a veces jugando un poquito y tratando de ir encontrando ese ritmo de competencia. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un repaso general. Vamos con los continuos. El continuo intensivo y extensivo. Dentro de un proceso de entrenamiento, de trabajo, ¿en dónde lo apuntarían ustedes a trabajar? ¿Al inicio? ¿A la mitad? ¿Al final de un proceso? Empecemos con el primero, el intensivo. ¿Dónde lo ubicarían? ¿En qué momento del plan? Bueno, planteamos al inicio. Para evaluar. Inicio del plan. Puede ser para hablar, sí, sí. Bien, bien. Y después también puede existir al final también para evaluar. Sí, alguna, o a medio del plan, como para otra evaluación a mitad del plan, depende de la duración, pero a mitad de temporada, por ejemplo. Bien, bien. Excelente. ¿Y el continuo extensivo? En todas las etapas. Y el continuo puede estar en todas las etapas, porque el continuo extensivo puede estar como un trabajo regenerativo, puede estar como un fondo, puede estar simplemente como un trabajo en donde lo utilizamos como parte de la entrada en calor o como vuelta a la calma. Es decir, que podemos ubicarlo en diferentes lugares y en cualquier momento de la temporada. ¿Bien? Vamos con los intervalados. El extensivo, ¿sí? Donde desarrollaremos principalmente lo que son las áreas superaeróbicas o de resistencia a larga duración de tipo 2 o de umbral o de tempo, y la resistencia de base o subaeróbico o resistencia a larga duración de tipo 3. En donde el extensivo, el intervalado, por supuesto, extensivo, lo estaremos desarrollando. ¿En qué momento del plan? Vuelvo a decir, los objetivos son mejorar el umbral aeróbico, la resistencia de base, todos los objetivos que se pueden bajo ese método. Mejorar el ritmo de carrera, que es el tempo, y no sé si me olvido algo más, no sé si dije la resistencia de base. Bueno, y eso, lo que es la resistencia de base sería como un subaeróbico o una resistencia de larga duración de tipo 3. Entonces, ¿en dónde lo ubicarían? Para que no olvidamos que Jerry no puede hablar. El intervalado extensivo. Extensivo. Por ahí en casi todas las etapas, menos la última. ¿Por qué menos en la última? Para no meter algunas, por ahí con series largas en el último periodo, digo. Me parece excelente la definición. Cuando nosotros hacemos un intervalado extensivo y sobre todo en zonas de umbral, en periodos finales del proceso, el estrés que genera el trabajo de umbral es muy alto. Por eso, no solo que es alto por la intensidad que se genera, sino que también es alto
por el volumen que tiene. Entonces, es preferible trabajar, y ya le estoy dando la respuesta por ahí de la pregunta siguiente, un intervalado intensivo cerca del final del proceso para soltarse un poquito, con volúmenes muy bajos, pero cerca del final, y trabajar un fraccionado, que trabajar un intervalado extensivo al final de un proceso. Así que muy bien, más al inicio, durante, pero a medida que va pasando el proceso, cada vez va desapareciendo más. Así que está bien, muy bien. Vamos con el intensivo, el intervalado intensivo. ¿Dónde lo ubicarían ustedes? Ya antes le dije un poquito de respuesta, le di algo de respuesta. Me parece que en todas las etapas. Excelente, en todas las etapas. El intervalado intensivo va a estar siempre. Va a jugar con nosotros en toda la cancha, durante todo el proceso. Al inicio, a la mitad, al final, hasta durante los torneos, en etapas donde hay torneos, donde hay campeonatos, donde... Hablo de torneos por ahí si estamos entrenando personas en atletismo, en donde hay eventos por ahí todos los fines de semana o fines de semana por medio, como en ciclismo también. Así que siempre va a estar en intervalado intensivo. ¿Sí? Diferente magnitud, diferentes volúmenes, pero va a estar siempre. ¿El fraccionado, dónde lo ubicarían? Al método fraccionado. En la última etapa previa a la competencia. Exactamente. En la puesta a punto, ya llegando, finalizando. Muy bien, muy bien. Bien, ahí me puse el chat y ahí veo lo de Jeren. Bien, Jeren. Vamos con el método de repeticiones, donde desarrollamos la velocidad principalmente. ¿Dónde apuntarían este tipo de trabajo? Me parece que por ahí hasta el durante, igual que el intervalado extensivo, no lo pondría en la última etapa. ¿Por qué no en la última? Por lo mismo que al ser de mucha velocidad que genere mucho estrés. Pero lo bueno que tiene el trabajo de velocidad es que afecta solamente al sistema ATP-PC. Estimula las fibras rápidas sin acumulaciones de lactato. Ah, ok. Porque en el ejemplo que vimos hoy, caso ejemplo, no es que todos los trabajos sean así, sino un ejemplo que vimos hoy, fueron 12 minutos de pausa contra 32 segundos de trabajo. 32 segundos dividido en 4, de 8 segundos en total. O sea, se trabajaba 8 segundos y se descansaba de 2 a 4 minutos. Claro, exacto, era muy explosivo, pero era mucha recuperación. Exactamente. Cuando lo vivencien, que yo quiero que vivencien este tipo de esfuerzo, se van a dar cuenta de que estos trabajos ayudan mucho por ahí al final para activar las fibras rápidas, para no dejarlas dormidas, porque siempre de vez en cuando es bueno estimular un poco las fibras rápidas. ¿Por qué? Hago un paréntesis. Cuando el cuerpo del deportista se agota, o sea, está cansado, empieza a demandar de las fibras rápidas o recluta fibras rápidas para tratar de que le den una mano. Entonces, si nosotros las tenemos estimuladas, nos va a dar una mano cuando verdaderamente el deportista las demande o esté fatigado, esté cansado y que no dé más con las fibras lentas. Las fibras rápidas son las que van a responder y le van a salir en auxilio. ¿Sí? Así que Jere está bien que se podría aplicar en todo el proceso también. ¿Sí? Quizás
siempre en un caso de un deportista de resistencia, no es necesario matarnos en trabajos de velocidad, sino con series, con dos series de 2 repeticiones, de vez en cuando, sobre todo en las semanas de menor carga, como pueden llegar a ser las semanas de supercompensación, se pueden meter estos trabajos de velocidad. ¿Sí? Porque para poder desarrollar la velocidad, el sistema nervioso no debe estar fatigado. Los momentos en donde el sistema nervioso no está fatigado es específicamente en las semanas de descarga o en las semanas de supercompensación. ¿Bien? Y vamos con los fartlek. Según ustedes, el libre, ¿cuáles son los momentos para llevarlo a cabo? ¿Se acuerdan que el libre era que se manejaban Sí. por la geografía? En alguna semana de descarga, Puede con ser una fondo, semana de descarga, para variar. puede ser. ¿Dónde más también? ¿Dónde más? Sobre todo al inicio se puede trabajar mucho esto, cuando estamos buscando resistencia de base, donde no estamos tan focalizados, no lo molestamos tanto con dale, mete tiempo, dale ritmo, yo quiero esto, que eso va a venir más adelante. Al inicio le sacamos la soga del cuello, ¿sí? Va más tranquilo, ¿sí? O menos estresado en el sentido de exigencias, y le damos más libertad. Entonces, en pretemporada se trabajan con ese tipo de libertades, sobre todo de que hacer subidas, bajadas, circuitos de esta índole, en donde no somos tan estrictos con el atleta en los tiempos que tiene que responder, pero sí, por ahí vamos en el volumen. Quizás en la primera semana trabajará 1 hora, en la segunda semana 1 hora 10, en la otra semana 1 hora 20, ¿sí? En circuitos de esa magnitud, pero con la variabilidad que le da el terreno. Por eso, sobre todo al inicio, pero después puede ser aplicable en todo momento, ¿sí? Pero sobre todo al inicio. ¿Bien? El especial, ¿dónde lo aplicarían? ¿Dónde lo creen conveniente al especial? En donde desarrollamos aspectos técnicos de la disciplina. También al inicio también puede ser. Exacto. Inicio de temporada. Mucho al inicio, pero En el si ese medio. aspecto técnico es específico de la competencia, también lo vamos a estar desarrollando al final. A veces podemos estar trabajando técnicas de pedaleo, ¿sí? Y después podemos estar trabajando técnicas de persecución o técnica de pelotón, de cómo manejarnos en el pelotón y de acuerdo a cómo vamos a estar trabajando en una contrarreloj por equipo. Eso ya sería también un fartlek especial más al final del proceso, pero principalmente se trabaja más al inicio. ¿Le podemos encontrar la vuelta para el final? Sí, también, pero principalmente tiene mucho contenido especial al inicio y de a poco se va a ir perdiendo y dándole forma a otro contenido especial que puede llegar a existir o no sobre aspectos más específicos de la competencia. ¿Bien? ¿El líder, dónde lo ubicarían? Al especial, más o menos como el especial que dijiste recién. ¿Al ¿O inicio no? o al final? Al final. Bien, al final. Es bien específico de la competencia, solamente de la competencia. Entonces, como es tan específico de la competencia, lo tiramos directamente para el final. Bien. Y el fartlek control, en donde podemos ir regulando las intensidades, que el entrenador le regula las intensidades, le dice tanto kilometraje a tal ritmo, tantos kilómetros a tal otro ritmo,
¿En dónde lo pondrían eso? ¿Al final, Jere? Sí, puede ser al final. ¿Dónde también pueden ponerlo? Creo que en todo el entrenamiento se puede aplicar. En todo el En todo el proceso. proceso. En todo el Sí. proceso. Cuando se dan cuenta, lo pueden ir aplicando en todo el proceso, pero puede ir variando la forma de llevarlo a cabo de acuerdo al momento en donde están del proceso. Si están al inicio, lo van a llevar apuntando a desarrollar una cualidad física. Si están cerca del final, lo van a estar desarrollando más apuntando a un ritmo de competencia. Pero en definitiva, el método es el mismo. Va a tener una finalidad diferente nada más, o un objetivo final diferente. ¿Bien? Así que, bueno, hecho en repaso, hecho el estudio, el aprendizaje, mejor dicho, de los diferentes métodos o de los métodos más reconocidos, más utilizados, lo que vamos a hacer para la próxima clase es ponernos específicamente a trabajar en lo que respecta a esto. ¿Sí? Vamos a traer casos modelos, vamos a ir desarrollando de una manera, de otra, para diferentes momentos de una temporada, para ir entendiendo cómo usarlo bien a cada uno de estos métodos. ¿Sí? Prepárense que la clase que viene va a ser van a darla a ustedes prácticamente, porque yo les voy a ir tirando el problema a ustedes, lo van a ir resolviendo y lo van a ir exponiendo, ¿sí? A ver cómo lo fueron resolviendo a cada una de las sesiones de entrenamiento. ¿Está? Por eso, traten de recopilar información de que les sea útil, ¿sí? Si es posible algún test de algún atleta que entrenen o de ustedes mismos, así también le encuentran un poquito más sentido a lo que vamos a estar desarrollando en la próxima clase. ¿Bien? Ok. ¿Estamos? Muy bien. Buenísimo. Bueno, chicos, Bueno, gracias. gracias por todo y nos estaremos viendo el próximo jueves. ¿Bien? Pues, Dale. Nos vemos. bueno, muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.